eh, en nuestra propuesta tenemos que incidir en el texto de la Biblia. Y el texto de la Biblia tiene, por supuesto, una historia. Muchas veces lo hemos repetido y lo volvemos a afirmar ahora, que la Biblia, yo sé que ustedes saben lo que voy a decir, pero esto me permite ordenar mis ideas. Que el texto de la Biblia que nosotros tenemos en nuestra Reina Valera, que es generalmente la que más usamos, la del 60, no fue escrita originalmente así, ¿no? Sino que la Reina Valera del 60 corresponde a una historia del mismo texto castellano de Casiodoro de Reina del siglo XVI. Es una traducción, y es una traducción tanto de un texto o de varios textos originales hebreos y griegos. Por lo tanto, para una exégesis adecuada, metodológica, con criterios pertinentes, precisos, es necesario averiguar, ver de dónde surge, cómo es que, de dónde parte la Biblia, y cómo se constituyó en la Biblia que nosotros tenemos. Eso es lo que vamos a compartir ahora, ¿no? Es decir, la historia del texto bíblico, en este caso del Antiguo Testamento, la historia del texto del Antiguo Testamento, y también del Nuevo Testamento. En realidad, la historia del texto bíblico Antiguo y Nuevo Testamento es la historia del judaísmo y del cristianismo. Es el cristianismo que da origen al Nuevo Testamento, es el judaísmo el que da origen al Antiguo Testamento. Que el cristianismo haya tomado al Antiguo Testamento judaico y lo haya convertido en la Biblia, juntamente con el Nuevo, es una aproximación a la revelación de Dios. En segundo lugar, decimos entonces que tanto los acontecimientos como las discusiones teológicas han dejado huella en las copias de los textos bíblicos en sus múltiples versiones. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que si tenemos nuestra Reina Valera, digo nuestra porque es asumida como la tradición evangélica, o una traducción nueva, después de la Reina Valera importante que así se ha constituido, es la NBI, por ejemplo, ¿no? Tanto en su traducción van acompañados de una percepción teológica, y que antes de llegar a ser un manuscrito o hacer un texto Antiguo Testamento completo, un Nuevo Testamento griego completo, han habido discusiones de pareceres, discusiones teológicas. Estas han dejado huellas, ¿no? Y han dejado huellas también en las mismas copias de cuando se han copiado los textos y aparecen, de cual se realizan tanto Antiguos Testamentos críticos como Nuevos Testamentos críticos originales, ¿no? Esto que lo he dicho a borbotones, lo vamos a ver más claramente. ¿Cuáles son entonces las cuestiones que debemos plantearnos, ¿no? Preguntas que salen a partir de lo que acabamos de decir, pero las preguntas que nos hacíamos también en la primera parte. El texto que ha llegado hasta nosotros, estoy refiriendo a la Biblia, tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento, pero a la Biblia. El texto que ha llegado hasta nosotros responde fielmente a lo escrito por los autores bíblicos. Vuelvo a repetir, el texto que ha llegado hasta nosotros responde fielmente a lo escrito por los autores bíblicos. Ya la pregunta nos plantea ordenar nuestras ideas, ¿no?
Si lo que estamos diciendo es que la Biblia que estoy leyendo es esa Biblia originalmente escrita tal cual como la estoy leyendo, que nos plantea la pregunta que acabo de decir o que acabo de hacer. ¿No? Primero, lo que decíamos en la primera parte, la Biblia no fue escrita en castellano. La Biblia no fue escrita por Reina y Valera. Menos fue escrita en el año 60 de nuestra era, de 1960 de nuestra era. No. La Biblia no fue escrita originalmente en castellano. Por lo tanto, si la Biblia no fue escrita originalmente en castellano, ¿no? ¿De dónde sale la Biblia que leemos? Tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, porque es una división obligada que tenemos que hacer al conocer y leer un poco nuestras Biblias, por supuesto, leer nuestras Biblias en castellano. ¿No? Ahora, ¿cómo es esto de los autores bíblicos? ¿A quiénes nos referimos con autores bíblicos? En una forma muy general, podríamos decir que los autores bíblicos son las personas que escribieron estos textos, o este Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, pero con ello estamos diciendo que hay varios autores bíblicos para el Antiguo y varios autores bíblicos para el Nuevo. Pero que por otro lado, cuando habíamos estudiado, hemos visto que no necesariamente un libro nos ha llegado al Antiguo Testamento, cualquiera sea de estas, de las 39 libros, necesariamente responde a un autor bíblico. Entonces, fíjense cómo estamos complejizando más. Ya dije que de eso se trata nuestro curso, de complicarlo, pero complicarlo para desimplicarlo con un método que asumamos al terminar nuestro curso, del cual les recuerdo que faltan 5 sesiones, descontando esta que es la tercera. Estas son las preguntas que nos van surgiendo. Vuelvo a repetir entonces, el texto que ha llegado hasta nosotros responde fielmente a los escritos por los autores bíblicos. En segundo lugar, es posible reconstruir la historia que media entre los manuscritos conservados y los autógrafos de cada libro. Fíjense, la pregunta misma ya nos está planteando una afirmación. La afirmación que se está haciendo aquí es que habrían originales que habrían habido, y por supuesto tiene que ser así, porque el resultado que nosotros tengamos, nuestra Biblia en castellano ha salido de alguna parte, esto ya sabemos, traducidos del hebreo y traducidos del griego, habían tenido en algún momento los autógrafos que son los originales de cada libro. Estos originales de cada libro habían sido transmitidos, y ya sabemos ahora que copiados, han sido copiados. Estas copias son los manuscritos que se han conservado y que han llegado a nuestro tiempo. Cuando digo nuestro tiempo, estoy hablando del tiempo moderno y contemporáneo, aunque ya en la Edad Media se conocían, por supuesto, ciertos manuscritos. Entonces, cada pregunta tiene en sí una parte de una afirmación. En tercer lugar, es posible reconstruir el texto original. Es decir, es posible saber, tener el autógrafo de cada libro. Vuelvo a la pregunta, ¿es posible reconstruir
el texto original, depurado de todos los errores, añadidos y lagunas que lo han dañado a lo largo de los siglos. Y esa es otra afirmación que estamos haciendo también, ¿no? A ver, ¿qué opinamos de estas preguntas? Voy a dejar para que compartamos. ¿Qué dicen? Hola, estamos, ¿no? Pastor, ¿podría poner las preguntas, por favor, para que más o menos podamos Bien. guiarnos y comentarlo? Ahí están las preguntas. ¿Qué inquietudes les surge? Para la primera pregunta, Pastor, no, creo que alguna vez hemos conversado de que no tenemos solamente una fuente, ¿no? Sino tenemos varias fuentes y a partir de eso se construye el texto. Entonces lo que Carlos, tenemos hoy es una construcción de varias fuentes y no es, de repente no tenemos fielmente al 100% lo que originalmente se ha escrito, ¿no? Pero sí tenemos una aproximación. ahora, Carlos, cuando te refieres a fuentes, ¿en qué específicamente estás pensando? Por ejemplo, estoy pensando en el texto de Juan 8. En los Sí, textos originales no se encuentra la historia de la mujer adúltera, ¿no? ajá, ajá. Parece aparecer en otras fuentes que son posteriores. Entonces, mejor, vamos a ponerlo así. Eh, Se han encontrado varios manuscritos de Juan. ¿Estamos? Del Sí, pastor. Evangelio de Juan. En algunos manuscritos, en donde está el capítulo 8 de Juan, perdón, en algunos manuscritos que está el Evangelio de Juan, no aparece el capítulo 8. ¿Estamos? Sí, sí, pastor. Bien, bien. Bien, adelante entonces. ¿Cuál era tu inquietud? Mi comentario era de que no tenemos una cuestión fiel en los originales, ¿no? Lo que tenemos ahora. Porque ahora tenemos una construcción del texto. Ese era más o menos mi comentario, ¿no? Bien, Que no estamos lejos de no parecernos, pero nos aproximamos a lo que originalmente se ha escrito. bien. La pregunta Sí, sería la siguiente, entonces. Eh, Refiriéndonos a el relato de la mujer adúltera, que lo hemos conocido porque aparece en nuestras traducciones castellanas del Evangelio de Juan. Si no, nunca nos hubiéramos enterado, ¿cierto? Bien. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué no aparece en otros manuscritos del Evangelio de Juan que también son tan antiguos mm, como el manuscrito del Evangelio de Juan en donde sí lo contiene? claro. Esa sería la pregunta. He Pero estado, he estado leyendo un poco sobre eso, ¿no? sí, Y el comentario de Hendrickson hablan de este capítulo como un capítulo censurado por San Agustín, por ejemplo, en el siglo III, ¿no? Porque para él este capítulo daba pie al desenfreno en algunas mujeres, ¿no? El pensamiento muy moralista de San Agustín. Entonces, bueno, hasta el tiempo del siglo III, tal vez esta parte de Juan no aparecía, pero bien, sí en otros textos tal vez sí se le ponía, ¿no? bien. San Agustín, como ustedes saben, fue un padre de la iglesia, bueno, así se les llama a estos líderes que jugaron un papel importante o determinaron
el pensamiento de la iglesia influyeron, se podría decir. Y entonces, lo que escribió San Agustín ha quedado hasta nosotros y ha influenciado en cómo la iglesia cristiana ha proseguido su misión. Por eso es que lo que diga San Agustín es importante. Y si San Agustín lo considera de la forma como nos dice Carlos, hay que tomarlo en cuenta. Y este es un dato para la historia del texto. Es un dato. ¿Un dato de dónde viene? Viene de un padre de la iglesia, que está atestiguado en algún escrito de San Agustín, porque nadie ha entrevistado a San Agustín. Por lo tanto, es un escrito de San Agustín que ha permanecido. Y si estamos en el siglo III, eso ya nos da un elemento más. Seguramente hay otros testimonios también, y esto tiene que ver entonces con la historia del texto. En este caso es una investigación de la historia solamente de Juan capítulo 8, 8 dijiste, ¿no? Sí, capítulo 8. Por ejemplo, claro, 8. Y entonces allí estamos en dilucidar, porque podríamos cerrarlo. ¿Cómo lo cerramos? De la siguiente forma. Es decir, no discutir. Podríamos decir, muy bien, ¿qué Biblia tengo yo? La Reina Valera del 60. Aquí aparece el relato de la mujer adulta. Punto, cerrado. Otros me dicen que no, bueno, están equivocados. Yo no le doy credibilidad y no le doy importancia porque no tiene que ver con la enseñanza que yo tengo, el rigor que a mí me han dado en mi iglesia sobre la Biblia. La Biblia es la Reina Valera del 60 y ¿se dan cuenta? Pero solamente lo pongo como ejemplo, para siempre dar lugar a la importancia del exégesis y la hermenéutica. La exégesis y la hermenéutica no se casa con nadie. Cuando digo que no se casa con nadie, es que no responde a algún criterio de alguna iglesia. La exégesis y la hermenéutica responde a investigar las realidades objetivas de la historia, en este caso del texto del Evangelio de Juan, del capítulo 8 de Juan, o del Nuevo Testamento, o de la Biblia entera, en el que han participado miles y miles de cristianos creyentes, hombres y mujeres también, para aclarar el texto a través de estos 2000 años. Tenemos 2000 años de estudio de la Biblia. Así que recopilando el aporte de cada uno de ellos, podemos hacer esta reconstrucción. Por lo tanto, podríamos decir que es posible reconstruir la historia. Lo que no es posible es saber a ciencia cierta, cuando digo a ciencia exacta, es decir, tener una severidad, una seguridad del 100%, ¿no? Porque del 100% de que el texto griego que ahora tenemos recensionado no se aparta en ninguna tilde, en ninguna letra de cómo fue escrito originalmente. O sea, aseverarlo sería realmente, no sé, autoufanarse que así es. ¿Con qué pruebas, con qué elementos? Bueno, solamente es de alguna autoridad que lo diga, pero no desde la investigación, desde las ciencias bíblicas. ¿Cierto? Entonces, Pastor estamos Daniel, en... Adelante, Pastor José. Daniel, Diga. disculpe, ¿habrá algún texto original de la Biblia que o sea, el verdadero escrito de la Biblia, o simplemente son autógrafos de autores que... Claro, entiendo tu inquietud. Ujú, Bueno, ¿sí asegurado o todavía hay?
Bueno, el dato que tengo que darles, y que ya hemos comenzado también, es que no hay Ujú. ningún Nuevo Testamento griego o ningún Antiguo Testamento hebreo del cual tengamos la certeza que originalmente fue escrito así. Con esto estamos reafirmando que no se han conservado los autógrafos de cada libro. Cuando decimos autógrafo de cada libro, el autógrafo, fíjense la palabra es auto, Claro, sería de el una, de signo, la persona directa, sí. claro, y Ujú, el grafos, que es las grafías, las palabras, ¿no? ujú. Los autos, que sería lo único. Acá está en el sentido de único. Los únicos grafos, es decir, las únicas palabras, lo original de cada libro. No hay, no hay. La buena noticia es que los nuevos testamentos griegos que tenemos en la actualidad, o el Nuevo Testamento griego que tenemos en la actualidad y también el Antiguo Testamento, están muy, pero muy cercanos a los textos originales. ¿Qué tanto, qué tanto por ciento estaría, qué tanto por ciento, es decir, 99.999% no sabría decirlo. 99% sí, 98% no sé, pero la mayoría dice, bueno, 99%, pero por ese 1% o por ese 0.00001%, no sé en qué cero, Ujú. no podemos decir que es el original, ¿me entiendes, no? Sí, sí, pastor. Pero precisamente la ciencia exegética nos aclara, nos informa, nos ayuda a entender esta complejidad del texto, esta realidad del texto. ¿Sí? Quisiera tener una apreciación también de Alejandrina, Joel, José Cuya. ¿Sí? ¿Estamos? Adelante. Sí, pastor, solamente para aportar algo, ¿no? Sobre lo que estamos tratando de este tema sobre los textos de la Biblia, si realmente si es la verdadera la que estamos leyendo, nadie lo sabe, ¿no? Y tendríamos que leer todas las Biblias para ver cuál está más acertada, ¿o sí? Buena apreciación, Alejandrina. Solamente que decirte algo muy importante. Lo siguiente. Nosotros leemos en castellano, ¿cierto? Porque es nuestra lengua. Claro, Nosotros tenemos nuestra Biblia, que en este caso usamos la Reina Valera. La Reina Valera porque es una buena traducción y es la traducción que usan nuestras iglesias. Muy bien, muy bien. Ahora bien, lo que tenemos en nuestras Biblias es un acercamiento certero, verdadero al texto original. Nuestras Biblias, en este caso Reina Valera del 60, es una buena traducción. Cuando decimos buena traducción, es que ha pasado por las pruebas de los entendidos, los expertos, de ver que es una traducción que se corresponde con el texto griego y el texto hebreo. O sea, es como leer en griego o como leer hebreo con las distancias que nosotros entendemos y sabemos que tiene el mismo hecho de ser traducido. Pero es bueno, ¿no es cierto? Con lo cual llegamos a la siguiente conclusión.
la diferencia que habría con el texto original. Ya, quitémoslo el de griego y hebreo, de lo que dice el texto. En realidad no es sustancial. No es que necesitemos tener el original para estar seguros de lo que creemos. No. Debemos tener esa seguridad porque las traducciones, en este caso la Reina Valera, sigue los principios objetivos, adecuados, certeros, justos, éticos de el mensaje escrito en los originales, tanto griego y hebreo. Pero ¿para qué necesitamos saber? ¿Para qué necesitamos entender esta historia, esta reconstrucción, cómo ha venido desde los primeros siglos, desde cuando se había constituido el texto hebreo como texto hebreo y el texto griego como texto griego hasta nuestro tiempo? Precisamente para que nuestra investigación, los temas que desarrollemos para profundizar la Biblia, ¿no?, lo tengamos de primera mano. Como es el caso, por ejemplo, del comentario que hacía Carlos sobre Juan 8, por ejemplo, que trata de la mujer samaritana, ¿no? Es importante, entonces, para la discusión propia, porque ya interesa un tema en específico. Ahora bien, vamos a ponerlo de esta manera y pregunto en general. ¿En qué cambia la enseñanza bíblica, los principios de la palabra de Dios, nuestra fe cristiana, si está o no está el relato de la mujer adulta? Pregunto. ¿Cambia la fe? ¿Cambia la enseñanza? ¿Se pierde de un dato determinante? Pastor, va a depender de qué mirada tenemos de las escrituras, ¿no? Por ejemplo, para San Agustín cambiaba mucho, ¿no? El aspecto del comportamiento que debería tener un cristiano, entre comillas, ¿no? Claro. Y la moralidad para él era... Entonces ahí cambiaba de repente un poco si estaba o no estaba. Pero Habría creo que sí. Habría que ver, permíteme, Carlos, después continúas, habría que ver en qué afecta a las doctrinas básicas, a la enseñanza fundamental del cristianismo. Esa era mi pregunta. Claro. A lo esencial creo que nada, ¿no? Sigue siendo igual. A eso me refería, ¿no? Y entonces, Sí. yo sé, es la mirada de San Agustín, es la participación o el comportamiento moral o ético que presumía la iglesia de San Agustín de las mujeres al Tomás que iban a ser perdonadas por adulterio. Aunque una mejor lectura del relato de la mujer adúltera hace ver que la culpa recae totalmente en la mujer, ¿no? Y no se ve ahí la responsabilidad que tiene la comunidad humana, es decir, el hombre y la mujer, por igual, pero estamos en otro tema ahí, ¿no? San Agustín lo veía así, ¿no? Cuando nosotros tenemos cierta pesquisa, dicen los brasileños, cierta investigación precisa de un tema que nos apasiona, ahí es donde son necesarios mucho más, ¿no? La exégesis y saber de estos temas importantes que tienen que ver con las ciencias bíblicas. Pero por otro lado, nos ayuda a mejorar notablemente nuestra interpretación de los textos
y el afirmar con mayor determinación nuestra fe cristiana, nuestros principios doctrinales, nuestra enseñanza catequética de nuestra iglesia. Por eso es que se enseña en los seminarios, y es importante que pasemos, digamos, por este conocimiento, ¿no? No sé si quieren acotar a alguien, pero ustedes saben que estamos abiertos, ¿no? Los micros abiertos le llamamos aquí. Muy bien. A estas cuestiones entonces puede participar en cualquier momento, por favor. Hay respuestas. Las respuestas son a partir de la crítica bíblica. Las respuestas son a partir de la crítica bíblica. Es que no hay otra forma. Es decir, las respuestas son a partir de la investigación. Es que no hay otra. No hay otra. Es decir, debemos estudiar por qué o cómo o el de solamente constatar la pérdida de los autógrafos u originales de los textos. En este caso, vamos a referirnos al Antiguo Testamento, pero también lo mismo sucede con el Nuevo Testamento. Ahora bien, el ejemplo de la mujer adúltera en Juan 8 nos dice de lagunas que hay en los textos. Y nos habla también de glosas que aparecen en algunos sí, en algunos no. Pero por otro lado, se han detectado que como son copias de copias de copias, hay errores en las copias también. A esto se le llaman variantes en los diferentes manuscritos. En otras palabras, lo que decíamos, que se aplica para el Antiguo Testamento también. Hay manuscritos que tienen el relato de la mujer adúltera en Juan. Y hay manuscritos en donde no están, ¿no es cierto? Y por eso es que tenemos aquí la presencia, decimos, de variantes, tenemos los errores o copias. Por lo tanto, ¿qué decimos? La crítica bíblica es lo que estamos haciendo, es el curso de exégesis y hermenéutica avanzada. Por lo tanto, decimos que la crítica bíblica se propone dos objetivos. Bueno, en este caso con respecto al texto, ¿no? La crítica bíblica. Reconstruir la historia de la transmisión del texto. Por otro lado, restaurar el texto a su estadio original. ¿Qué es lo que queremos decir con reconstruir la historia de la transmisión del texto? Es básicamente reconocer, saber, tener una propuesta de entender qué pasó desde que se escribió, vamos a poner, desde que se escribió Isaías, ¿no? De cómo ha ido este escrito de Isaías, que luego se va a publicar o va a salir como el rollo de Isaías, y cómo es que ha llegado a nuestras Biblias, en donde yo lo leo, es decir, cómo desde el 2020 yo retrocedo para llegar hasta el momento en que se escribió Isaías en el hebreo consonántico. Igual con el segundo punto aquí. El objetivo de la crítica bíblica también es hacer una propuesta de restauración para el texto original. Ya hemos dicho que podemos estar seguros que es un 99 punto y pico, ¿no? No sabemos al 1%, al 0.98, en fin, no voy a ir más por ahí, pero de cómo restaurar el texto a su estadio original. Es decir, ¿qué Antiguo Testamento en hebreo podemos publicar ahora? ¿Qué Nuevo Testamento griego podemos publicar ahora de tal forma que las Biblias traduzcan de ahí? Esa es la idea. Esa es la idea.
Entonces, estamos hablando en el primer lugar de la reconstrucción de la historia del texto, y en segundo lugar, estamos hablando de cómo yo aplico la crítica textual. La historia del texto va de la mano con un método exegético que se llama crítica textual, que es precisamente de el restaurar el texto, pero para ello hay un mecanismo, hay que trabajar con texto, hay que trabajar en los idiomas originales. Vamos a decir algo de esto en nuestro curso, pero no vamos a incidir, porque necesitaríamos mucho tiempo para ello. Vamos entonces con la historia del texto del Antiguo Testamento. ¿Hasta ahí alguna inquietud? No, no, pastor. Bien, bien, sí. Seguir. Ujú. Sí, yo quiero decirles que cuando pregunto es para no sentirme solo. Sí, pastor. Porque acá, como yo estoy en la pantalla completa, solamente veo ahí el it del Zoom, nada más. Bueno, historia entonces del texto del Antiguo Testamento. Bueno, acá vamos a utilizar el método que propone Trebol, que es un biblista español, que en vez de ir desde los orígenes hasta nuestro tiempo, más bien vamos de nuestro tiempo para atrás, ¿no? Entonces, un poco como que desde nuestro tiempo vamos hacia atrás y así podemos comprender mejor, ¿no? En ese sentido, es la siguiente propuesta. Nosotros estamos en la cuarta época, ¿no? Estamos en la época moderna. ¿Cuál es nuestra pretensión aquí? Nuestra pretensión es comenzar en la época moderna. Estamos en el 2020, época moderna y contemporánea tendría que ser, ¿no? Y desde aquí vamos a retroceder para ver cómo ha ido apareciendo o cómo apareció el texto del Antiguo Testamento. A mí me parece bien siempre partir de mi realidad. ¿Cuál es mi realidad? Cuando digo mi realidad, es la realidad de todos, ¿no? Es que mi primer conocimiento que existe un Antiguo Testamento es a través de la Biblia. Yo leí en mi Biblia. ¿Cuál Biblia? Quiero manifestarles que hasta ahora yo conservo mi primera Biblia. Yo compré mi primera Biblia en 1978 y es precisamente una Reina Valera del 60 de tapa roja con filo rojo. Bueno, es muy preciada para mí. Pero a partir de ahí yo me entero que hay un Antiguo Testamento, que este Antiguo Testamento conforma la Biblia, que el Antiguo Testamento tiene varios libros, que son 39 libros y en fin. Pero ese Antiguo Testamento en castellano es traducido del hebreo. ¿De cuál texto hebreo? Y aquí es donde nos ubicamos en la época moderna. Entonces, la época moderna se dice que estabiliza el texto y es un texto impreso. Si me voy para atrás, voy a ver, este es el periodo de los críticos, ¿no? Y más o menos lo ubicamos a partir del siglo VI hasta hoy. El siglo XVI. ¿Qué hay en el siglo XVI? ¿Alguien puede recordar qué evento importante en la iglesia cristiana sucede en el siglo XVI? Si no recuerdan, díganmelo, por favor.
Yo no, pastor, no recuerdo, no sé si. Bueno. José Brisi. No recuerdo, pastor, también. Bien. Carlos. José Cuya. Joel. Bueno. En la Reforma Protestante. Ahí Siglo estaba XVI. viendo en Google. Pero Sí. me parece excelente, José, que Sí. hagas lo que acabas de hacer. Me parece Ujú. excelente. Porque uno no se debe quedar, uno tiene que buscar soluciones. Si yo no recuerdo, tengo el acceso de la mayor biblioteca del mundo y en este momento uno tiene que trabajar con la información que tiene. No es posible que dejemos y que pretendamos todos saberlo de memoria. No. Así que me parece excelente, José. Sí, Siglo que XVI, por supuesto. claro, Porque, encontré sí, dime, José, lo que encontraste. en 1506 el cristianismo se convierte en la religión oficial del Reino del Congo. En 1517 inicio de la Reforma Protestante por Martín Claro, Lutero. claro, No solo claro. 25 tesis. Es lo más importante. ¿Por Y, qué? Porque, sí, sigue. y comienza en el 27, 1527 comienza la Reforma Protestante en Suecia, en el En siglo Suecia, pero XVI. a Sí, partir de 1517 ya lo ya tenemos en Alemania, por supuesto. claro. Y lo primero que hace Lutero fue traducir la Biblia, como se acordarán ustedes, al alemán. Ujú, Es claro. decir, la influencia, la reforma protestante se da, uno de los puntos es revalorar la escritura como palabra de Dios y como autoridad de fe. De ahí que es importante. Y de allí es que se comienza a estudiar académicamente la Biblia, ¿no? A tener interés por los manuscritos que hasta ese momento se había olvidado, no de una manera, se había olvidado y no se le había puesto en primer lugar. ¿Cierto? Entonces, ese periodo, por eso se llama el periodo de los críticos, ¿sí? Pero crítico aquí no significa cuestionar por cuestionar, no acá significa estudiar. Disculpen. Muy bien. Después viene la época medio, estamos retrocediendo, se dan cuenta, ¿no es cierto? Estamos retrocediendo. Hemos partido de la época moderna contemporánea, pero ahora estamos yendo para atrás. Antes del siglo XVI tenemos la época medieval, que los críticos le han llamado la estabilización del texto vocálico, ¿no? Es lo más resaltante allí. Y este es el periodo de los masoretas, ¿no? Es decir, es el periodo en el Antiguo Testamento de los masoretas que va desde el siglo VI hasta el X y demás, digamos así. Pero importantemente es el estudio que mejor dicho, es es la priorización que hacen los judíos por mantener viva la escritura que habían heredado, en este caso el Antiguo Testamento, para preservarlo para los siglos posteriores. Y por eso es que trabajan en el texto recibido a partir del siglo VI hasta el X, dando como resultados los manuscritos que van a servir para nuestro tiempo para traducir de ahí a los idiomas modernos, ¿no? Llámese el Códice de Leningrado, el Códice de Alepo y otros, ¿cierto? Pero ya estamos aquí en la época medieval. Luego tenemos la época romana, que se le ha llamado la estilización del texto consonántico. Y aquí principalmente tenemos el periodo de los escribas, desde el siglo I hasta el siglo VI, es decir, cuidaron el texto que recibieron, el texto que posiblemente se canonizó en el concilio de Yamba, ¿no?
en el que se dijo, estos son los 39 libros inspirados por Dios, ¿no? Vamos a cuidar, ¿no? Esa es la idea, el texto que se había recibido. Fíjense que ya estamos en el tiempo de Jesucristo, siglo I y después, de la era cristiana, digamos, ¿no? Y luego tenemos la época persa y helenística, ¿no? Que es el periodo de preestabilización del texto, ¿no? Y aquí ya ponemos como límite el siglo I después de Cristo, pero para atrás. ¿Cuánto para atrás? No sabríamos decir, porque nadie sabe a ciencia cierta en qué año o en qué años se habría publicado algún libro del Antiguo Testamento hebreo consonántico, ¿no? Muy bien. Esto es lo que tenemos entonces. Entonces, si tomamos este método para estudiar la historia del texto del Antiguo Testamento, estamos hablando del Antiguo Testamento original, ¿no? En hebreo, tendríamos en primer lugar desde la época moderna. ¿Sí? Acá me he equivocado. Y aquí tendría que tener el 2, ¿no? Se me ha ido más abajo. En segundo lugar sería la estabilización del texto consonántico en la época romana. En tercer lugar sería la estabilización del texto vocálico medio discrute. Y en cuarto lugar sería el estadio inicial de la fluidez textual en la época persa y helenística, ¿cierto? Pues estamos yendo al revés, al revés. En un estudio cronológico, iríamos primero de cómo aparece el texto, en fin, hasta el siglo I, ¿no? Hasta el siglo I, después de Cristo. Para seguir con la estabilización del texto en la época romana, es decir, el siglo I hasta el IV, V. Luego ir a partir del siglo VI hasta el siglo X o XIII y después ir a la época moderna. Entonces, empecemos por la época moderna. ¿Qué tenemos en la época moderna? Es decir, la época contemporánea. Y aquí partimos desde el siglo XVI o siglo XV hasta el siglo XX. Vamos a poner solamente los datos resaltantes. Hay que resaltar aquí las Biblias políglotas. Hay 3 Biblias políglotas que son dignas de referirlas, ¿no? Y podemos verlas aquí, ¿no? Por años. Tenemos la Biblia políglota complutense, que es la Biblia, no son las Biblias, es la Biblia en diferentes versiones. Por eso es que se le llama Biblia políglota. Poli, que son varios, y glota tiene que ver con el lenguaje, en fin, ¿no? Es Biblia en diferentes lenguas. Que se le llamó la complutense, ¿no? Porque en esta región se fundó la Universidad Complutense. Y de ahí vienen muchos estudiosos, muchos académicos, que fue entre 1514 y 1517. ¿Por qué es importante en este estudio? Porque aquí ya aparece el texto hebreo. Pastor, disculpe, ¿hasta cuántas traducciones traía esta Biblia políglota? 6. 6, ¿no? 6, sí. 6, ahora la vamos a ver, pero son 6 columnas, digamos así, ¿no? Acá aparecen 5, por ejemplo. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero en donde se puede, 6. ¿Sí? Y
Después, siguiendo la tradición de publicar una Biblia en lenguas originales o versiones, aparece la Biblia Regia o Políglota de Amberes, que sigue un poco ya el método usado en esta Biblia Complutense en 1569 y 1572. Entonces estamos hablando de Biblias que aparece el texto hebreo ya en el siglo XVI. Pero no dejamos de poner acá la Biblia latina de Gutenberg, que fue el primer obra grande que publica Gutenberg en 1456, luego de inventada la imprenta, digamos así. Pero en este lado del mundo, digamos, porque los chinos ya tenían muy claro sobre la impresión, ¿no? Incluso la invención del papel mismo. Muy bien. Entonces, ¿qué características tiene este momento, ¿no? Por primera vez aquí aparece la imprenta. Hasta antes de esta época, los textos del Antiguo Testamento, hago mención al Antiguo Testamento porque estamos hablando del Antiguo Testamento, solamente se reproducían manuscritamente. Se sabe que los monjes en los monasterios eran los que copiaban, ¿no? Refiriéndose al mundo cristiano y refiriéndose al mundo judío, los escribas, ¿no? Por lo tanto, si cuando se copiaban, ¿no? Se eliminó los errores involuntarios que se hacían al copiar. Claro que la imprenta de este momento todavía no es totalmente certera. Por eso es que se habla de ratas, la fe de ratas o los errores de imprenta, que aún en nuestros días, en algunos libros, se da, aunque ya no, porque la computación ha ayudado bastante, es decir, la forma informática que tenemos o los medios digitales corrigen cualquier tipo de error, ¿no? Incluso habrían programas que solamente son detectados, que son hechos para detectar errores, como por ejemplo cuando escribimos Word, ¿no? Ya el Word viene configurado para corregir, ya sea en castellano o en inglés, en la lengua donde uno está escribiendo, corrige automáticamente. Fíjese usted hasta dónde se ha avanzado. Pero cuando se viene la época de la imprenta, los editores, los dueños de las imprentas, o los que trabajaban con los dueños de las imprentas, a todos se llamaban editores, no disponían de todo de los mejores manuscritos, ¿no? Y tampoco podían dejar constancia de esas variantes. Aparecen entonces en este tiempo, y hemos visto la Biblia de Gutenberg, 1455, la Biblia políglota complutense, de la cual hemos hablado, la Biblia políglota de Amberes y la Biblia política de Londres. ¿Por qué son importantes estas tres? Porque aquí aparece por primera vez en imprenta el texto hebreo. El texto hebreo masorético, es decir, el texto hebreo con vocales, ¿no? Hablemos algo de la políglota complutense. La Biblia políglota complutense fue patrocinada, es decir, fue animada, concebida, financiada por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, ¿no? El cardenal Cisneros comprometió, buscó entendidos, expertos en el texto hebreo y encontró a Pablo Coronel, Alfonso de Zamora y Alfonso de Alcalá. Y para los escritos en griego, a helenistas y latinistas, entre ellos a Demetrio Lucas, Germán Núñez de Guzmán, Diego de Zúñiga, Juan de Vergara. Y
Antonio de Nebrija, que es conocido precisamente porque él hizo la primera gramática española y fue un hispanista importante ya de la época de comienzo del siglo XVI de España, ¿no? Pero Nebrija estuvo en desacuerdo en algunas cuestiones técnicas con Cisneros y abandonó el proyecto. ¿Por qué es importante esta edición? Porque está basada, el texto hebreo, ¿no?, directamente en la tradición manuscrita, ¿no? No tomó en cuenta para sacar o publicar el texto hebreo dentro de esta políglota, es decir, dentro de estas diferentes versiones del Antiguo Testamento, ¿no?, de otras obras publicadas impresas anteriormente, ¿no? Fue la primera obra impresa del Antiguo Testamento hebreo vocalizado o masorético. Por eso es que es importante. De paso, decir que la Biblia políglota complutense, así llamada, salió en 6 tomos. Son 6 tomos, ¿no? Que son 3 del Antiguo Testamento, ¿no?, 2 del Nuevo y 1 en donde se tienen las cuestiones más hermenéuticas, exegéticas. La políglota de Amberes, no vamos a decir mucho, se llama también Biblia Regia y fue patrocinada por el entonces rey Felipe II, ¿no?, que era del Imperio conocido, y fue preparado por uno de los grandes académicos, sabedores de los idiomas bíblicos, como Benditos Arias Montano, ¿no? Y fue impreso en un impresor muy afamado de la época llamado Cristóforos Plantini, y esta salió en 8 volúmenes. Esta es la Biblia políglota de Complutense. Mira ustedes qué belleza, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá están las 6 versiones. Una ¿no? Biblia muy buena. Ajá. Y no recuerdo en este momento exactamente, no puedo decir cuando digo exactamente, es un decir, ¿no? Pero el formato es grande, es decir, no sé si de largo podría tener la hoja, yo creo que más de 40 centímetros, no creo que llegue a medio metro, y más o menos ancho también, por eso es que se ve así, ¿no? Esta es la políglota de Londres, perdón, no es la políglota complutense, es la de Londres. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero así es como se acomodaban, como ven ustedes, ¿no? Pastor, solo en esos idiomas que resaltan ahí en la Biblia, solo en esos idiomas fueron escritos. Ya no sacaron copias en idiomas, por ejemplo, en español, en eso solamente así se quedaron, No, o... es que la complutense, por ejemplo, la de Ujú. Cisneros, la iglesia y también la políglota de Londres, la iglesia católica, en ese momento ya podemos hablar de iglesia católica, no prohibía traducir la Biblia a las lenguas vernáculas, Ujú. es decir, a las lenguas autóctonas, porque en ese momento las lenguas romances que vienen de latín en relación o afirmadas en cada región con los dialectos, ¿no?, del cual van a surgir el inglés, el alemán, el francés, el castellano, en fin, no estaban tan, ¿cómo se podría decir? No eran tan doctas, se suponía que eran lenguas del pueblo y por lo tanto, cómo iban a ser traducida la palabra de Dios, y por otro lado, el pueblo, cómo es que va a interpretar mal, y más bien, en vez de hacer un daño, de hacer un bien, va a hacer un daño, porque Claro, sí, sí. Ya me pero imagino. también era un interés de la iglesia de su tiempo que los feligreses no conocieran más lo que conocían los sacerdotes, ¿no?
Eso Claro. también, por eso que Sí, la sí. reforma protestante rompe con este principio y dice, no, todos tienen acceso, todos tienen derecho y todos pueden interpretar la Biblia. Y allí los principios protestantes, no solo la Biblia, y solamente puedo tener el conocimiento o acceder a la Biblia leyéndola nada más, y es con una lectura, no necesito de ser religioso para leer la Biblia. Entonces todo Claro. esto está en la historia precisamente. Entonces ahí tenemos la Biblia políglota. Esta fue dirigida, por eso se llama la obra de Walton, Brian Walton, Ahí están ¿no? los idiomas. Sí, pero acá me quedo corto porque en algunos libros no solamente son 6, son 7, ¿no? Hebreo, samaritano, que es una forma de arameo, un dialecto arameo, por eso se diferencia del arameo imperial, el griego, el siriaco ya en este momento, y el árabe, ¿no? Parece que este de acá es árabe, por ejemplo. Esta de Walton allá de fragmentos de la Vetus Latina también. Es decir, no solamente la Vulgata, no solamente el latín de la Vulgata, sino el latín de la Vetus Latina también. Y partes de los Targúmens. Los Targúmens son traducciones al arameo del texto hebreo, ¿no? Pero no existe una traducción en una obra total, completa, que sea una traducción al arameo. Lo que existe es la Peshitá, o sea, el siriaco. Pero el siriaco, que ha sido llamado como Peshitá, hay una traducción al castellano que se puede conseguir en las librerías, ¿no? Es también una especie de variación del arameo, ¿no? Muy bien, ahí lo tenemos entonces para Es la verlo. misma, ¿no? Más grande, ¿no? Es la misma, sí, pero más grande. Se ve hermosa, ¿no? Una Biblia hermosa. Claro. Pero ahora, José, entonces no aparecen en estas políglotas, no aparece la traducción a la lengua moderna, llámese inglés, francés, alemán, no. Porque por esa edicto, esa constitución que había hecho la Iglesia Católica, que la había sacado a partir de un edicto, ¿no? De un sínodo, de un concilio, en realidad. Claro, yo creo que para que que hubo un concilio para hacer esto y Sí, claro, el concilio, el Vaticano II, Concilio Vaticano II. Ya. Que, pero fíjate tú, es de 1569, de 1969. O sea, muchos siglos después. Por eso es que los protestantes se distinguen por evangelizar con la Biblia y los católicos no. Recién a partir de 1969 la Iglesia Católica comienza a usar la Biblia, ¿no? Entonces, pastor, esta es una Biblia totalmente protestante. No, porque la Biblia complutense, la políglota complutense, Sí, sí. que lo Ah, sacó sí. el general Cisneros, precisamente eh, para evitar estar en contrario a la resolución de la Iglesia Católica, porque él era católico, Ujú. es que no traduce al castellano. ¿Me Ya, entiendes? sí, ya Pero sí entiendo. pone los originales. Ujú. El original Ya. hebreo, el original griego, ¿no? Y esa misma forma sigue la Biblia londinense, ¿no? Las otras Biblias políglotas. Ujú. Ya. Los judíos, por su parte, también sacaron Biblias, o Antiguo Testamento, por supuesto, no podría ser de otra forma, ¿no? Y estas se llamaron la Biblia rabínica. Y tenemos las Biblias rabínicas que incluye Masora y comentarios. Miren, interesante. Ah, no puedo identificar qué parte de la Biblia es esta acá, pero esto, lo que está en medio, es el texto hebreo.
Este es el texto hebreo. Está más grande, ¿no es cierto? Sí. Y lo que está al costado es el comentario. Son comentarios. En hebreo también. Es comentarios. Esos comentarios incluye el comentario que hicieron los mismos masoretas y los comentarios del siglo XVI, que es cuando sale la Biblia rabínica, ¿no? La primera Biblia rabínica que se publicó entre 1516 y 1517 en Venecia, ¿no? Fue preparada por Félix Pratensis. Y una segunda versión de la Biblia rabínica, que es una revisión de la primera, en Venecia en 1524 o 25, y fue preparada por Jacob ben Hayim. Y esta segunda Biblia rabínica fue la que se convirtió en la Biblia hebrea, es decir, el Antiguo Testamento hebreo, la Biblia para los judíos, inspirada, es decir, el texto original, de tal forma que así había sido escrito originalmente el texto hebreo, esta segunda. Por eso que se le llama el Textus Receptus de las comunidades judías. Claro, es la incambiable, no hay otra. Y esa es la... Sí. ¿Y esa es la que tienen hasta hoy? ¿O? Sí, es exactamente. Esa es la que tienen hasta hoy. Si uno conversaría con judíos practicantes que leen su Biblia en hebreo, ellos te sacarían sus Biblias. Por supuesto, sus Biblias están en formato moderno, publicadas por editoriales contemporáneos en Jerusalén, en otras partes judías, te abren y ellos tienen el texto hebreo. El texto hebreo que ellos tienen ahí es este, que no ha variado en nada, ¿no? Y otro dato, el texto hebreo del cual traducen las iglesias, las iglesias cristianas, ¿no? Que desmerecen la crítica bíblica, que no hacen uso de la exégesis y hermenéutica modernas, utilizan también este texto hebreo. Pastor Daniel, ¿y este texto es solamente consonántico? Nomás No, es vocalizado. vocalizado es ya. Sí, vocalizado, es vocalizado, ¿no? Estas son el texto hebreo, vocalizado, por supuesto, que utilizan los judíos en su versión oficial, ¿no? Y también iglesias cristianas que no apuestan por la crítica bíblica. Bueno, las características de estas Biblias rabínicas es que tienen los comentarios, a veces los comentarios aparece en arameo, tienen el comentario que hicieron los mismos masoretas, que se llama Masora, no, en fin, no vamos a ahondar esto. Es lo que ya había dicho. Esta es la segunda edición de la Bíblica rabínica, ¿no? Que es el Textus Receptus para ellos. Cuando ya venimos a nuestra época, un poco más cercano a nuestra época, se elabora mejor el texto del Antiguo Testamento. Uno de los más importantes es el realizado por Kennicott. A su texto hebreo del Antiguo Testamento, él le llama Vetus Testamentum Hebraicum cum varis lectionarios.
Y esto fue en 1776 y 1780. Pero eso no significa que Kennicott solamente hizo una publicación, son varias ediciones en realidad. Y también lo hizo De Rossi. Llamó Variae Lationi Vedetis Testamente. Como verán, sus títulos siempre son en latín, en el 1784 al 1788. O sea, eso significa que hubieron cristianos que se dedicaron al estudio del texto original hebreo. Estos trabajos que hicieron en realidad son trabajos enciclopédicos, ¿no? Estos fueron los que pusieron las bases, precisamente de este tipo vienen las bases para haber seguido con esta tradición de un estudio académico, preciso, adecuado, objetivo del texto, en realidad para que ayude a interpretar mejor el texto hebreo para ser usado por la crítica bíblica. Entonces podemos decir que el siglo XVIII se caracteriza por preocuparse de recoger los diferentes manuscritos con sus diferentes variantes conocidos de este momento. Y se hace un trabajo monumental en realidad, en lo que se puede llamar como labor enciclopédica, ¿no? Es un momento muy importante en que con mucho arrojo, con mucha decisión, los académicos se orientan, se dedican. Estas obras que hacen una colación. Cuando se dice colación, toman en cuenta todas las variantes y la van poniendo en una misma hoja para que se vean todas. Hacen una colación de todas las variantes de los manuscritos hasta ese momento conservados, ¿no? Para ponerlas en evidencia para que quienes hagan el estudio vean que hay estas diferentes opciones también. Y de ahí pasamos a lo que nos ha normado para nuestro tiempo, que es las ediciones ya más contemporáneas de nosotros. Hay que poner hay que poner en claro que la que nos rige hoy día para el mundo académico contemporáneo nuestro, del cual se traduce y se estudia, es la Biblia hebraica estudiantense. Esta es la Biblia que nosotros analizamos, esta es la Biblia que nosotros tomamos en cuenta para hacer nuestro estudio del hebreo bíblico. Esta es la Biblia del cual tomamos los diferentes textos y hacemos exégesis y en comparación para nuestras traducciones al castellano, porque de ahí es que se ha traducido a nuestras Biblias en castellano. Esta es la Biblia hebraica estudiantense, así se llamó, que fue publicada en 1977. ¿A cuántos años estamos de esta Biblia? ¿No? Fíjense, más de 40 años. Claro, van a ser 50 años. Por lo tanto, en este momento, en este tiempo, se está trabajando, no sé a qué porcentaje del trabajo ya irá, una quinta edición. Esta es la cuarta edición, una quinta edición que se va a llamar la Biblia Hebraica Quinta, ¿no? La Biblia Hebraica Quinta. Quinta por lo de quinta edición. Pero antes de esto hubo una tercera edición. Y esa tercera edición se le llamaba Biblia Hebraica Quite, que fue publicada en 1937. Entonces, fíjense a juzgar, del 37 al 77 hay 40 años. Más o menos el mismo tiempo que va a haber, bueno, una década más, con la siguiente que saldrá, que todavía no está, debe estar trabajada. Yo no me he actualizado respecto al avance, pero debe estar a un 70%. No sabemos para cuándo la publicarán. ¿Qué podemos decir con la Biblia hebraica estudiantense? Que la hemos visto, yo se la he enseñado también, usted la conoce.
Toma como base el manuscrito de Leningrado o San Petersburgo. Ese es el texto base de la Biblia hebraica estudiantense. Fue editada por los académicos Eliher y Rudolf, ¿no? Y también Bayer, que son académicos conocidos dentro del rubro, los académicos de los estudios de hebreo y del texto hebreo del Antiguo Testamento, ¿no? Aquí ya en esta Biblia se incorpora variantes, mejor dicho, datos que nos dan los descubrimientos de Qumran. Ya no se recurren a conjeturas, a muchas conjeturas. Lo que pasa es que uno va encontrando en el texto que hay como que no se dice nada sobre un aspecto del texto que no está claro. Entonces, si no está claro, para dar respuesta a quienes tienen que traducir después la Biblia, se hacen conjeturas. Bueno, esta es la Biblia con la que contamos hasta ahora, ¿no? Muy bien. Hasta ahí, ¿qué comentarios podemos hacer? ¿Alguien quiere participar? Bueno, Pastor, una dígalo. pregunta. La Biblia estudiantense, la hebraica, Sí, ¿es un libro considerado por los judíos ahora o solamente es para el plano cristiano? gracias Carlos por tu pregunta. En realidad, no. No, la Biblia hebraica estudiantense no es apreciada por el judaísmo institucional. El judaísmo institucional, estoy refiriendo al judaísmo conservador, ¿no? De la institución religiosa judía, no usa la Biblia hebraica estudiantense. Recordemos que los judíos enseñan a leer el Antiguo Testamento en hebreo. Usan, sí, las traducciones a las diferentes lenguas de las cuales ellos son comunidades, pero propias traducciones, traducciones que ellos mismos hacen, ¿no? Dentro de su círculo. Difícilmente ellos van a utilizar la Reina Valera 60, por ejemplo, ¿no? Difícilmente para su Antiguo Testamento. Ellos tienen sus propios textos traducidos, pero también tienen sus propios textos hebreos. Ya decíamos que para ellos el texto receptus, es decir, la Biblia hebraica importante, es la Biblia rabínica, segunda edición. Es más, ellos consideran que para estos sectores que estudiar o no, la presentación que tiene la Biblia hebraica con un aparato crítico, ¿no? Con las diferentes alternativas que se pone, son como una especie de afrenta a el texto recibido por ellos, ¿no? Por lo tanto, deben leerlo solamente el texto nada más y así ordenadamente. Difícilmente, a no ser que hayan sectores judíos, digamos, más actualizados, modernos, contemporáneos, que quieren dialogar con los estudios exegéticos que se hacen del Antiguo Testamento que viene desde el sector cristiano, ¿cierto? No, efectivamente no lo van a hacer ellos. ¿Alguna otra inquietud? Bien. Por otra pregunta, no sé si se he Adelante, salido un adelante, ratito, sí. no sé si se ha comentado no sé si ha comentado acerca del texto receptus, ¿no?
es el texto base para la traducción que hace Erasmo de Rotterdam. No hemos hecho alusión porque habíamos hecho alusión solamente al Antiguo Testamento. Ah, solo el Antiguo Testamento. Sí, El sí. griego no. No se Del tocó el griego griego. no, y recién ahora toca el Nuevo Testamento. Ok, listo ya. Sí, sí, Ahí el tenía Nuevo una pregunta. Testamento. No, Más no, pero adelante. está bien, porque surge de lo expuesto precisamente, ¿no? Sí, No es sí. que se nos ocurra, sino surge. Miren, para el tema del Nuevo Testamento, para el Nuevo Testamento es parecido, pero podría ser más complejo, aunque no difícil de resolver. La crítica bíblica ya lo ha resuelto. Tenemos una riqueza de manuscritos del Nuevo Testamento, pero que a su vez puede ser una problemática. Como ya hemos entrado al tema de los manuscritos, que son las copias de copias de copias que han llegado a nuestro tiempo, pero a través de los siglos, ¿no? Se han recopilado cerca de 5.600 manuscritos, ¿no? Acá decimos unos 5.000 para redondear, en realidad. Ahora tenemos más o menos unos más de 5.000, unos 5.600 manuscritos del Nuevo Testamento. Estamos hablando de manuscritos griegos, ¿sí? En los diferentes formatos y en diferentes contenidos. Tenemos también unas 10.000 manuscritos de versiones antiguas. ¿A qué nos referimos aquí? En unos 10.000 manuscritos, no en las lenguas modernas, contemporáneas nuestras, sino, llámese, latín, copto, etiópico, mayormente en latín hay muchas, armenio, qué sé yo, ¿no? Pero que son muy cercanos a los primeros siglos, por eso es que son importantes. También tenemos textos del Nuevo Testamento, o sea, referencias manuscritas del Nuevo Testamento, ¿no? Que vienen en los escritos de los padres de la iglesia. Por ejemplo, Carlos mencionaba lo que decía San Agustín de Juan capítulo 8 sobre la mujer adúltera. San Agustín es un padre de la iglesia, escribe en el siglo III, pero antes de él hubieron otros padres de la iglesia, San Clemente, por ejemplo, y en fin, otros, ¿no es cierto? Y ellos hacían citas expresas de versículos. Esos versículos, a veces en latín, a veces en el mismo griego, ¿no? Porque hubieron padres que escribieron en griego también. También juegan un papel importante para verificar, para ver, para contrastar con el Nuevo Testamento griego. Lo otro que se puede decir de la problemática es que no hay versículo que no tenga variantes. Ahora, imagínense, si juntamos 5.000 más 10.000, más los miles de las citas que hacen los padres de la iglesia. A esto le juntamos los leccionarios que no han sido puestos acá. Los leccionarios son órdenes litúrgicos que se usaban en la iglesia y donde se ponían los textos bíblicos, como es el caso nuestro ahora cuando se hace un orden de culto, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, imagínense, por eso es que se puede decir que no hay versículos que en relación a toda esta cantidad de testimonios, estamos hablando solamente del Nuevo Testamento, no haya una variedad. ¿Y por qué? No, porque no es una computadora lo que hizo. Participaron personas con todas sus limitaciones y también cada tiempo ha tenido su incomodidad. De eso se habla precisamente cuando se habla de la historia de la transmisión del texto original. En este caso estamos hablando del Nuevo Testamento en griego. Hablaríamos también
de la transmisión del texto del Antiguo Testamento hebreo. ¿Desde cuándo encontramos una transmisión ininterrumpida? Esto por los testimonios de ahora, desde el siglo II. Desde el siglo II. ¿Y esto por qué? Porque no encontramos testimonios, es decir, manuscritos que son de esa época, del siglo I. No se encuentra en este momento en ninguna parte del mundo conocido un manuscrito del Nuevo Testamento que que sea conservado y que sea del siglo I. Cuando hablamos del siglo I estamos hablando pues del siglo que comenzó o que fue importante por la muerte y resurrección, pasión, muerte, resurrección del Señor Jesús, la primera iglesia, el desarrollo de la primera iglesia, hasta la escritura de los principales testimonios del Nuevo Testamento, ¿no? Esta es la complejidad que tenemos. Ahora, ¿cómo se complica más? Veamos. Vamos a hablar de los copistas, porque en este momento no se reproduce un manuscrito con una foto, tampoco de imprenta, sino que todo se copia. Y cuando se copia hay que ver en qué materiales se copia. No había el papel, no había el cartón, no había la material que utilizamos. Entonces, un tema ahí es qué material se usó para escribir. Pero por otro lado, ¿con qué se escribía? ¿No? El instrumento con el que se escribe, ahí no hay lapiceros, ¿no? Hay espátulas, hay plumas, en fin, brochas, no sé. Habría que ver. Y por otro lado, ¿qué tinta se usó? Así que hay varios aspectos ahí para ver. Entonces aquí a los copistas no les movía el interés de hoy. O sea, no les movía el interés de los críticos modernos. Ellos no estaban pensando en la originalidad del texto, sino más bien ellos estaban interesados en la lectura verdadera que corresponde a la tradición eclesial. Imagínense. ¿Qué anima a un copista de este tiempo copiar un manuscrito que ha recibido de otro que a su vez puede ser copia? ¿Para qué lo hacía? Por supuesto, no está pensando en la veracidad, en la integralidad. Podemos discutir al respecto, pero hay mucho de eso. Por otro lado, en este tiempo hay polémicas y cuestiones teológicas de diverso tipo, ¿no? Que tiene que ver también con los lugares. Entonces, todo esto ha dejado una huella en el texto. Los copistas cristianos, por otro lado, podían estar más interesados en transmitir el mensaje que en reproducir una obra literaria. Y por otro lado, no alterando el contenido, las variaciones de estilo o las enmiendas al texto podían resultar irrelevantes para ellos, pero para nosotros, ahora en este tiempo, relevantes. Todo esto es la problemática. La crítica bíblica da respuesta a esta problemática. Y, digamos que propone, enseña lo más objetivo. Desde la crítica bíblica, lo mejor. Lo mejor. Por eso es que nosotras, estudiosos de la palabra de Dios, estudiantes de teología, teólogos, tendríamos que apostar por un estudio pertinente de las escrituras, que respondan al raciocinio, al razonamiento pertinente, adecuado, que por otro lado viene del mismo diseño con el que Dios nos ha hecho, ¿cierto? Por eso es que el estudio desde la crítica bíblica al texto bíblico es muy, muy, muy importante.
Voy a dejar entonces para que conversemos un poco, dialoguemos. Vamos a continuar la próxima, por supuesto.